Un día, las palabras de mi hijo fueron más afiladas que nunca. Recuerdo aquel momento con tanta claridad que parece que ocurrió ayer, como si las sombras de aquel día se proyectaran aún en mi memoria. Estaba sentado en la cocina, un lugar que solía ser el corazón de nuestro hogar, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con risas y conversaciones tranquilas. Pero aquel día, el aire era denso, cargado de una tensión palpable que anticipaba el dolor que estaba a punto de desatarse. La luz del sol se deslizaba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre la mesa, sombras que parecían estirarse y encoger como si tuvieran vida propia. Entonces, como un eco desgarrador, escuché su voz. «Nunca serás un buen padre». Esas palabras se adhirieron a mis oídos como un cuchillo afilado. No solo desgarraron mi corazón, sino que rasgaron el velo de ilusiones que había tejido a lo largo de los años. Había pasado una vida entera esforzándome por ser un padre del que pudiera sentirme orgulloso, un modelo a seguir en el que pudiera encontrar seguridad y amor. Sin embargo, en ese instante crítico, todo se desmoronó. La habitación se sumió en un silencio tan profundo que parecía que el propio aire se resistía a aceptar lo que acababa de ocurrir. No sabía si era su odio o mi culpa lo que más me oprimía. Las lágrimas amenazaban con asomarse a mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. Sabía que ese era su dolor, no solo mío. Mientras lo miraba desde la distancia con las manos temblorosas, comprendí que me estaba enfrentando a un abismo profundo. A su lado, mi hijo tenía una mirada que encapsulaba la decepción. Un adolescente que una vez vio en mí un héroe y ahora solo un extraño que no lograba cumplir sus expectativas. Esa mezcla de desesperanza y rencor me atravesó. En ese instante, entendí que debía tomar una decisión drástica. Mis pensamientos comenzaron a girar como un torbellino. ¿Cómo había llegado a este punto? Reflexioné sobre noches llenas de discusiones y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Recordé momentos de incomprensión y frustración, cuando mis intentos de acercamiento terminaron en muros cada vez más altos. Había narrativas familiares complejas que enmascaraban nuestras verdaderas interacciones, y el amor parecía desvanecerse bajo el peso del descontento. Cada uno de esos encuentros se había ido acumulando, erosionando la confianza y el cariño que habíamos construido. En un momento de revelación, comprendí algo importante. Su desprecio no era solo un ataque hacia mí, sino un reflejo de su propia lucha interna. Algo en mí, una chispa de comprensión, intentó atravesar el dolor que ambos sentíamos, pero en lugar de buscar esa conexión, me encontré atrapado en la red de mis propias inseguridades, mis propios temores de no ser el padre que él necesitaba. Ahora, el eco de su desprecio resonaba con más intensidad que nunca, y al repasar el camino recorrido, supe que todo nos había traído a un punto crítico. Con el corazón en la mano y la mente en un tumulto, miré hacia el futuro que se extendía ante mí, como una niebla espesa. Debía elegir entre quedarme y asumir el peso del desprecio, o marchar y permitir que ambos tuviéramos la oportunidad de sanar, de encontrar un nuevo significado en nuestras vidas. Era un dilema aterrador. La idea de abandonar su vida me paralizaba. Pero en el fondo, sentía que aunque dejarlo atrás momentáneamente podía parecer un acto de huida, podría ser también un acto de amor. Así que, en un soplo de resignación, decidí que debía partir. Tal vez mi ausencia proporcionaría el espacio que los dos necesitábamos para reflexionar y, con suerte, sanar. Quería liberarlo de un padre que pensaba que no era suficiente, aunque eso significara dejarlo con la carga de su propio rencor. Mientras pensaba en las maletas que comenzaría a llenar, un peso abrumador se asentó sobre mis hombros. La decisión estaba tomada, pero la incertidumbre me acompañaría en cada paso. En esos instantes, sentí la fragilidad de ser padre. Una parte de mí se sentía traicionada. Otra estaba llena de una extraña esperanza de que este sacrificio, aunque doloroso, podría conducirnos hacia un futuro más brillante, ya que cada uno tendría la oportunidad de encontrar su propio camino. Con cada objeto que colocaba en la maleta, desde la camisa favorita que me recordaba a él, hasta ese libro que le leía antes de dormir, sentía que estaba cargando no solo mis pertenencias, sino también el peso de los recuerdos, de los sentimientos no expresados,
de las oportunidades perdidas. Al salir de aquella casa cargada de memorias y anhelos, comprendí que el amor puede ser crudo, pero también puede ser liberador. Y en esa mezcla de dolor y liberación, esbozando una decisión, empecé a darme cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Reconocía que había algo valioso en la distancia, algo que a la postre podría ser el inicio de un camino hacia la reconciliación y la redención. Antes de que todo se volviera así, fui un padre presente, un hombre que creía en los lazos familiares. Recuerdo aquellos días con una claridad sorprendente. Era como si el aire estuviera impregnado de felicidad, como si cada rincón de nuestra casa estuviera lleno de risas y sueños compartidos. Mis recuerdos me llevan a tiempos en los que mi hijo, pequeño e inocente, reía a carcajadas mientras lo llevaba a la escuela. Su sonrisa iluminaba todo a su paso, y en sus ojos había una admiración que me hacía sentir invencible. A través de los ojos de la inocencia, me consideraba un héroe. Esos momentos eran el latido de mi vida, los cimientos de la relación que anhelaba construir con él. Las horas que pasábamos juntos parecían volar sin prisa. Recuerdo aquellas interminables tardes en el parque, donde un simple columpio se convertía en un viaje intergaláctico. Nos inventábamos aventuras, luchábamos contra dragones imaginarios, y cada victoria compartida era un motivo más para reír y abrazarnos. Era en esos momentos que comprendía el verdadero significado del amor incondicional. No solo era un padre, era su compañero, su cómplice en la aventura más hermosa que es la vida. Sin embargo, con los años, esa imagen de héroe se desvaneció lentamente, transformándose en un perfil borroso, llenado de sombras de decepción y desencanto. Las expectativas que antes eran un faro de motivación se convirtieron en exigencias abrumadoras. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de cómo la vida, con sus altibajos y pruebas, comenzó a erosionar la relación que había construido con tanto empeño. La incomprensión sobre cómo debía ser un padre a medida que mi hijo crecía y la culpa que sentía por no estar a la altura hicieron que nuestras conversaciones se llenaran de resentimiento. Transformaron nuestro hogar en un campo de batalla emocional. Cada vez que intentaba acercarme a él, mis palabras eran recibidas con miradas de desdén. Siento el vacío en el estómago cada vez que recuerdo cómo cada intento de establecer un diálogo se convertía en discusiones vacías. Parecía como si cada respuesta suya estuviera impregnada de una crítica no dicha, pero palpable. Aquellos momentos de conexión se tornaron en confrontaciones, y la risa que solía llenar nuestra casa fue reemplazada por un silencio cortante, como si los ecos del pasado se burlaran de lo que habíamos perdido. Al repasar esa etapa de nuestras vidas, me doy cuenta de que la vida en familia es un delicado equilibrio entre el amor y la frustración. Era como caminar por una cuerda floja, donde mis esfuerzos por ser un buen padre chocaban con las expectativas no cumplidas y los reproches silenciosos. La tristeza de no ser suficiente comenzó a acumularse como una niebla pesada que disminuía la claridad de mis intenciones. A veces me pregunto si mi deseo de ser el padre ideal le había hecho más daño que bien. La confusión, la inseguridad y el miedo a decepcionarlo empezaron a filtrarse por cada rincón de nuestras interacciones, convirtiendo las palabras en armas de doble filo. A medida que mi hijo se adentraba en la adolescencia, se volvió más distante y reservado. La etapa dorada de su infancia se desvaneció y con ella la conexión que habíamos disfrutado. Recuerdo las noches en que me sentaba en su puerta, esperando escucharlo reír o contarme sobre su día, pero solo había silencio. El resplandor de la juventud fue reemplazado por un muro de desconfianza, y la incertidumbre me consumió. ¿Cómo había llegado a ser un extraño para él? Era un padre que quería brindar amor, pero que por alguna razón había fracasado en la tarea. Esa sensación de fracaso se convertía en un eco constante en mi mente cada vez que cruzábamos caminos y nuestras interacciones terminaban en reproches. Era incapaz de recordar un momento en el que la risa había llenado nuestra casa en los días recientes. Los recuerdos felices comenzaron a desvanecerse, generando un vacío que solo aumentaba con el tiempo. Ahora, mientras me encuentro en este cruce de caminos, me pregunto si alguna vez podré volver a construir esos lazos,
esos momentos de conexión genuina que solíamos disfrutar. El peso de la culpa me agobia, pero al mismo tiempo deseo como nunca sanar heridas abiertas, dar sentido a los errores y encontrar un camino hacia la reconciliación. Es doloroso enfrentar la verdad, pero como siempre he dicho, la verdad no duele. Es la falta de amor la que realmente causa el sufrimiento. Sé que he fallado, pero hoy también empiezo a entender que el amor verdadero es un viaje lleno de desafíos. Es un camino donde cada paso hacia adelante requiere valentía y deseo de cambiar. Y aunque el pasado no se puede cambiar, tengo la esperanza de que el futuro aún nos depare momentos de auténtica conexión, cuando finalmente podamos superar el dolor y encontrar un nuevo camino hacia el entendimiento. La decisión de partir me invadió como un torrente de emociones contradictorias, dejándome atrapado entre la culpa y la esperanza. Al ajetrearme para empacar mis maletas, no podía dejar de preguntarme si realmente estaba tomando la decisión correcta. El eco de las palabras de mi hijo resonaba en mi mente. Nunca serás un buen padre. Pero, ¿qué significaba ser un buen padre? ¿Era solo cumplir con unas expectativas inalcanzables? ¿O había algo más profundo en el amor que se debían sentir unos por otros? La incertidumbre me llevó a buscar respuestas, y mi camino interior se convirtió en una lucha constante. Busqué refugio en mi fe, una fe que siempre me había guiado, pero que ahora se sentía distante. Comencé a leer pasajes de la Biblia, y cada palabra me brindaba consuelo en medio de la tormenta. El amor es paciente, el amor es bondadoso, recordé. Me cuestioné si yo había sido paciente, si había realmente escuchado a mi hijo, o si solo había tratado de proyectar mis propias expectativas sobre él. El tiempo que pasé fuera de casa, alejado de mi hijo, me dio la oportunidad de reflexionar sobre la vida que había llevado hasta ese momento. Mis días estaban llenos de trabajo, rutinas y responsabilidades, y en mi afán por ofrecerle lo mejor, había olvidado lo más importante: el tiempo, esa conexión emocional que se forja en la simplicidad de compartir momentos juntos. Me sentía ironía en mi propio papel. Luchaba por ser un proveedor, pero perdí de vista la esencia de ser un padre. La trampa de querer ser perfecto había creado una distancia entre nosotros que parecía insalvable. Mis días fuera de casa fueron como una búsqueda para reencontrarme. Decidí hacer un viaje al lugar donde pasábamos nuestras vacaciones de verano, un pequeño lago rodeado de naturaleza, donde habíamos compartido risas y aventuras. Era un lugar lleno de memorias, donde su sonrisa iluminaba cada rincón y el sol reflejaba en el agua, creando un hermoso espectáculo que siempre atesoraríamos. Regresar a aquel lugar fue como abrir un libro antiguo lleno de páginas desgastadas, donde cada capítulo me recordaba lo mucho que lo amaba. Mientras caminaba por la orilla del lago, las imágenes de aquel niño que una vez había sido mi hijo volvieron a mi mente como una película. Su risa resonaba en el aire, y con cada oleada de agua parecía que el pasado intentaba hablarme. Pero ahí estaba yo, solo, buscando respuestas en un lugar que alguna vez había sido un refugio. Las olas rompían suavemente contra las rocas, y pensé en cómo el tiempo había estado desgastando nuestras relaciones. La vida había cambiado, pero ¿podríamos rehacer esta historia? Decidí que necesitaba tomar acción. Cada día, mientras estaba alejado, me sentaba a escribirle cartas. No eran cartas donde suplicaba su perdón, sino más bien una oportunidad para desahogar mis sentimientos. Le contaba sobre mis recuerdos, sobre cómo cada momento que habíamos compartido era un tesoro atesorado en mi corazón. Espero, con la fe de un padre desesperado, que un día encuentre algún consuelo en esas palabras. Se trataba de un intento de conectarme con él a través de la distancia. La confianza es un puente que se construye con tiempo y, ante todo, con el deseo de sanar. Sin embargo, también sabía que el diálogo no se trataba solo de palabras. También era necesario que mis acciones respaldaran mis promesas. Comencé a visualizar la forma en que quisiera acercarme a él. Cuando finalmente regresara, tendría que demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, a escuchar, a ser el padre que él necesitaba. Mi regreso fue un acto de humildad. La casa que había dejado atrás en medio de lágrimas y decisiones difíciles me recibió como un viejo amigo. Todo era igual,
pero al mismo tiempo, todo se sentía diferente. Tuve que encontrar el valor para abrir la puerta de su habitación y enfrentar la realidad que había estado evitando. Sabía que mis palabras no significarían nada si no había una oportunidad para mostrarle que estaba dispuesto a tomar un nuevo rumbo. El silencio en casa era ensordecedor, pero decidí actuar. Al tocar la puerta de su habitación, me preparé para cualquier tipo de respuesta que pudiera recibir. «Soy yo», le dije con una voz temblorosa. «Vengo a hablar». El silencio quedó suspendido en el aire, y algunos segundos se sintieron como una eternidad. Pero, por encima de toda la incertidumbre, sentí que debía ser valiente. Con el corazón en la mano, compartí con él lo que había estado sintiendo. Hablé de mis errores y de la lucha interna que me había llevado a alejarme. Le conté sobre las cartas que le había escrito, y su mirada se volvió confusa y renuente. Pero en el fondo, sentí que había algo en su expresión que pedía un cambio. Conversamos por horas y aunque la tensión era palpable, poco a poco comenzamos a tejer un hilo de entendimiento. La verdad fue saliendo a la luz, y aunque el dolor de las palabras pasadas aún persistía, también había una nueva oportunidad. La vida es un viaje complicado, lleno de pruebas y aprendizajes. Ambos aprendimos que el reconocimiento de nuestros errores puede convertirse en el primer paso hacia la redención. Nadie tiene el mapa de la paternidad ideal. Queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces nos perdemos por el camino. Al final, lo que importa es cómo volvemos a encontrar nuestro lugar. De esa manera, empecé a creer en la posibilidad de que nuestros corazones sanarían y que el amor verdadero podría florecer nuevamente entre nosotros. La lucha por nuestra conexión era solo el primer paso. La verdadera travesía estaba por comenzar. La dinámica entre mi hijo y yo comenzó a cambiar lentamente. Después de esa primera conversación, aunque el camino hacia la reconciliación fue sinuoso y lleno de altibajos, hubo una chispa de esperanza que iluminó nuestra relación. Así comenzó nuestro desafío: construir un nuevo marco, un nuevo modo de comunicarnos. Ese lugar donde antes había silencio se transformó en un terreno fértil para la verdad, donde las palabras se volvieron nuestra herramienta principal. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando nuestras vulnerabilidades, y ese acto de abrirse al otro se convirtió en nuestra herramienta de sanación. La primera lección fue reconocer que nuestros sufrimientos individuales no nos definían, pero tampoco podían ignorarse. Los recuerdos eran a veces dolorosos, pero también hermosos. Eran fragmentos de nuestra historia compartida. Descubrimos que hablar de nuestro pasado, no solo de los momentos difíciles, sino también de los buenos, nos ayudaba a unir las piezas que se habían desgastado. Comenzamos a compartir las pequeñas cosas del día a día, los almuerzos, las películas que ambos disfrutábamos y hasta las batallas de videojuegos en las que solíamos perder la noción del tiempo. Los primeros intentos eran torpes, aunque valientes. Sus risas eran más difíciles de obtener que antes, pero cuando lograba hacerle sonreír, sentía el calor del amor traspasar las capas de resentimiento. Las risas, aunque escasas al principio, se convirtieron en el bálsamo que curaba nuestras heridas. Un día, mientras cocinábamos juntos, un momento trivial se transformó en uno inolvidable. Mientras le enseñaba a preparar su plato favorito, una tortilla española, las bromas sobre la cantidad de sal se convirtieron en risas de complicidad. Aquellos momentos de simpleza, donde el tiempo parecía detenerse, eran las semillas de una nueva realidad. Sin embargo, no todo sucedía sin tropiezos. Eran inevitables. A menudo, el viejo resentimiento emergía como un fantasma de un pasado no tan lejano. En alguna ocasión, en medio de una discusión sobre su falta de interés en estudiar, la antigua sensación de impotencia me invadió y volví a sentir la angustia de ser un padre no reconocido. En esas ocasiones, las palabras que alguna vez lastimaron podían resurgir como cuchillos. Pero, aunque las viejas heridas a veces se abrían, había algo en nosotros que había cambiado, un compromiso mutuo de intentarlo de nuevo. Comprendí que cada tropiezo era una oportunidad para aprender, para volver a acercarnos, y en vez de ceder a la frustración, decidí que el amor debía guiarme en cada paso. Fue un proceso lleno de altibajos, donde el perdón no significaba olvidar,
sino elegir mirar hacia adelante. Uno de los días más difíciles ocurrió cuando, tras una tarde llena de entusiasmo, durante una conversación más intensa, él expresó su frustración. Nunca entendiste cómo me sentía, solo pensabas en ti. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón, pero en lugar de responder defensivamente, recordé lo que había aprendido en nuestras conversaciones pasadas. Simplemente lo escuché. Esa noche, a pesar de que muchas cosas no estaban resueltas, decidí dejar la puerta abierta. Escuchar sin la necesidad de rebatir fue un gran paso para ambos. No obstante, había algo más que necesitaba aprender: el poder de poner en práctica lo que había descubierto durante mi viaje. Empecé a participar en actividades que interesaban a mi hijo. Me hice voluntario en los grupos de su escuela, un espacio que antes había visto desde la distancia y ahora se convirtió en un puente hacia él. Era un intento de mostrarle que estaba dispuesto a ser parte de su mundo y no un espectador. Las interacciones con sus amigos añadieron una dimensión completamente nueva a nuestra relación. A veces, las conversaciones más sencillas llevaban a las risas más profundas, abriendo nuevas oportunidades para conectar. Mientras más conocimiento adquiría sobre sus intereses, más fácil se volvió el diálogo. Noté que le entusiasmaba cuando hablaba de sus pasiones. Esa admiración que alguna vez había sentido por su niño interior comenzó a volver a florecer con fuerza. Así, las charlas se convirtieron en otro terreno donde ambos aprendíamos el uno del otro. Él me enseñó sobre su mundo digital, sobre sus videojuegos y sus ídolos, mientras que yo le compartía mis historias de vida, de cómo había llegado hasta allí, tanto en la paternidad como en la vida laboral. A medida que pasaba el tiempo, comenzamos a establecer nuevas tradiciones. Los domingos se convirtieron en el día de la aventura, ya fuera cocinar un platillo de alguna cultura que ambos quisiéramos explorar o salir a caminar por el parque. Lo importante era estar juntos, tejiendo nuevas memorias. Estábamos construyendo nuestra nueva narrativa, donde el amor comenzaba a florecer nuevamente, y donde antes había resentimiento, ahora había un hilo de esperanza. El amor también es creación, y esos momentos se volvieron nuestra creación compartida. Pronto, me di cuenta de que esa búsqueda de redención no solo había sido un viaje para acercarme a él, sino también una travesía personal hacia mi propio perdón. Con cada paso que dábamos hacia adelante, yo también dejaba atrás las cargas que había llevado durante tanto tiempo. La culpa y el miedo a no ser suficiente se desvanecieron poco a poco, transformándose en autocompasión y aceptación. Aprendí que el amor verdadero no enfrenta las imperfecciones, sino que las abraza, y que la vulnerabilidad puede ser un camino hacia esa conexión profunda que tanto anhelamos. Cada día era un nuevo comienzo. Aunque había momentos en los que volvían a surgir viejos fantasmas, habíamos aprendido a enfrentarlos juntos, armados con la intención y el amor renovado. La relación que estábamos cultivando requería compromiso de ambos, y aunque el camino seguía siendo largo, sabíamos que juntos podíamos recorrerlo. Con el auge de la primavera a nuestro alrededor, nuestros corazones también florecieron, y juntos comenzamos a escribir una nueva historia, una donde el amor superaba a la oscuridad. Con el tiempo, el ambiente en casa se llenó de una calma renovadora, como si el aire mismo estuviera impregnado de posibilidades. La vida diaria, que alguna vez se descubrió envuelta en un silencio pesado, ahora brillaba con nuevas oportunidades. Me di cuenta de que nuestras interacciones estaban tejidas con una suavidad que surgía de la sinceridad. Era un amor diferente, maduro y lleno de compasión. Disfrutábamos de momentos simples, pero estos ahora estaban bordados con el hilo del respeto y la comprensión. Sin embargo, no todo era perfecto. A veces, sombras del pasado emergían sin aviso, traicioneras como una niebla que esconde lo que una vez conocimos. Recuerdo un día en particular. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, cuando anoté que había caído en el viejo hábito de ser ausente, mi mente vagando entre preocupaciones y responsabilidades. Al entrar, encontré a mi hijo sumergido en su mundo digital, sin notar mi presencia. La frustración en mi interior burbujeaba, y un impulso de reclamarle salía a la superficie. Sin embargo, me detuve. En lugar de dejar que la rabia y la decepción tomaran el control, decidí sentarme y observarlo.
Lo vi concentrado, su rostro iluminado por la pantalla, y en ese momento entendí que no se trataba solo de él. Era una cuestión de prioridades. Necesitaba darme cuenta de que su mundo también merecía reconocimiento. Al final, me armé de valor y me acerqué a él, generando un diálogo en vez de una confrontación. Le pregunté sobre el juego que estaba disputando, y su reacción fue inmediata. Su rostro se iluminó con una chispa de emoción. En lugar de pelear, pudimos ver juntos las cosas desde su perspectiva. A través de este tipo de interacciones, aprendí que la confianza construida era más profunda de lo que imaginaba. Con cada confesión, cada risotada compartida, nuestro lazo se fortalecía. Cosas que antes parecían insignificantes adquirieron un nuevo significado en nuestro viaje juntos. Cada pequeño gesto de empatía se convirtió en la piedra angular de nuestra renovada relación. Y así, con el tiempo, las sombras que alguna vez parecieron dominar nuestro hogar se desvanecieron poco a poco, dejando espacio para la luz. Mientras compartíamos más experiencias, nuestra comunicación se volvió aún más abierta. Hablamos de nuestras inseguridades, de nuestros miedos y de los desafíos que nos acompañaban. La vulnerabilidad revelada fue un bálsamo para el alma, y me di cuenta de que abrirme también era parte vital de ser un buen padre. Tras semanas de conversaciones profundas, fue durante una de esas tardes de domingo en la que cocinamos juntos que escuché a mi hijo decir: «Me alegra que estemos haciendo esto». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco de gratitud y satisfacción que me llenó de esperanza. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando, tras una complicada situación en la escuela, mi hijo recibió un llamado de atención. Había estado lidiando con la presión de sus compañeros y sus notas comenzaban a bajar. En lugar de salir en su defensa, sentí que debía escucharlo atentamente y ofrecer mi apoyo. Así fuimos conversando, y en lugar de ceder al deseo de solucionarlo todo, opté por escuchar su narración. Me di cuenta de que a veces no era necesario intentar arreglar todo, simplemente necesitaba estar presente. Ese momento fue como un catalizador. Comprendí que mi papel como padre no debía ser el de encontrar soluciones a sus problemas, sino el de ser un pilar en el que pudiera apoyarse. Juntos superamos esa adversidad, y aunque no todo se resolvió de inmediato, las líneas de comunicación se mantuvieron abiertas. Nos comprometimos a enfrentar los desafíos en equipo, y esa mentalidad transformó la manera en que abordamos las dificultades. Fue entonces cuando me percaté de que el verdadero amor va más allá de las palabras. Es la acción y la empatía en cada momento, en cada mirada, en cada abrazo y en cada conversación. Comenzábamos a construir un futuro en el que el amor puede transformar la adversidad en oportunidades. La conexión que habíamos forjado tenía un poder renovador. Aunque el camino de la paternidad sigue siendo uno lleno de obstáculos, también es un viaje hermoso, lleno de aprendizajes y descubrimientos. Los lazos que fortalecimos no se tratan solo de ser un padre e hijo, se trata de ser compañeros, de explorar el mundo juntos y de forjar un lugar en el que ambos podamos crecer y aprender. La idea de que su vida y la mía estaban entrelazadas se convirtió en una fuente constante de inspiración. Cada día se convertía en una nueva aventura. Nos propusimos redescubrir el mundo a través de los ojos del otro. Esa conexión renovada nos movió a crear recuerdos vibrantes que siempre llevaremos con nosotros. Al final del día, aprendí que a veces el amor se convierte en el ancla, la luz que guía nuestras decisiones y las promesas de un futuro donde siempre estaremos dispuestos a encontrar el camino de regreso el uno al otro, sin importar qué obstáculos se interpongan en nuestro camino. Así, mientras nos acercábamos al final de aquel largo viaje hacia la reconciliación, sentí que había descubierto el verdadero significado de ser padre. Un significado que no se encuentra en la perfección, sino en la perseverancia, la vulnerabilidad y, sobre todo, en el amor incondicional que con el tiempo se transforma en una fuerza que no puede ser desvanecida. Con cada paso que dábamos hacia adelante, la vida se tornaba más rica y compleja en todos los sentidos. Pero como todo camino que emprende alguien en busca de redención, no era libre de retos. Aquella conexión renovada también trajo consigo una mayor exposición a nuestras vulnerabilidades. La vida cotidiana
aunque más luminosa, seguía siendo un laberinto de emociones y desafíos. El verdadero examen de nuestra relación estaba aún por llegar. Una tarde, mientras revisaba las cartas que le había escrito a mi hijo, encontré una con una fecha que se me había olvidado: su cumpleaños número 17. De alguna manera nunca había logrado celebrar ese día adecuadamente. La culpa me golpeó de inmediato. Este momento me llevó a reflexionar sobre lo que significaba realmente un cumpleaños en la vida de un joven, no solo como un día más en el calendario, sino como un hito que debía reconocerse con amor y atención. Anhelaba hacer las cosas bien esta vez. Decidí que este año sería diferente. Ya no sería un padre ausente. Planeé una celebración significativa, una forma de mostrarle que estaba comprometido con nuestra relación y que lo valoraba. Comencé a involucrarlo en el proceso de la organización. Juntos creamos una lista de personas a invitar, menú de comida y actividades que quisiéramos hacer, una barbacoa en el patio e incluso un pequeño torneo de videojuegos para que pudiera compartir momentos especiales con sus amigos. En ese proceso pude ver cómo su rostro se iluminaba. Era como si en cada idea compartida construyéramos más que solo una celebración, forjábamos memorias. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, las mariposas en mi estómago comenzaban a revolotear con intensidad. Tenía miedo de que, a pesar de todos mis esfuerzos, algo pudiera salir mal. Recordaba cómo en el pasado había decepcionado a mi hijo, y la idea de repetir esos errores me atormentaba. Fue entonces cuando, al ver su entusiasmo, entendí que la celebración no solo se trataba de mí, sino de él. Su alegría, su risa y su felicidad eran la verdadera esencia de ese día. Al centrarme en lo que realmente importaba, la preocupación comenzó a desvanecerse. El día del cumpleaños finalmente llegó. Habíamos preparado todo con cuidado: decoraciones, una mesa llena de manjares cocinados por nosotros y hasta un pastel que él mismo había elegido. Al caer la tarde, el patio se llenó de risas, música y una energía contagiosa. Sus amigos llegaron y en medio de la conversación y del ambiente festivo sentí una profunda satisfacción. Verlo sonreír rodeado de sus seres queridos era un regalo que nunca antes había apreciado en tal magnitud. Pero más allá de eso, la conexión que teníamos había transformado por completo mi perspectiva de ser padre. A medida que la noche avanzaba, decidí que era el momento adecuado para compartir algo que llevaba guardando un tiempo. Me acerqué a él, lo tomé del brazo y lo llevé a un rincón tranquilo del jardín. «Quiero decirte algo», comencé. «Hoy no solo es un día para celebrar tu vida, también es un día para celebrarme como tu padre». Su rostro se tornó curioso y quizás un poco nervioso. «He cometido errores y he perdido la oportunidad de estar a tu lado cuando más lo necesitabas. Y aunque lamento cada segundo, estoy aquí ahora, y eso es lo que realmente importa». Sus ojos se llenaron de emoción mientras escuchaba. En ese instante, tomé su mano y le agradecí por permitirme ser parte de su vida nuevamente. Era un momento de sinceridad pura, donde ambos recordamos las luchas y celebramos las victorias. La conexión entre padre e hijo se renovó en ese breve instante. Ambos entendimos que el amor no es solo un concepto abstracto, sino una serie de momentos que compartimos, un hilo que se teje a través de las experiencias vividas. La celebración giró en torno a un amor renovado, y mientras cortábamos el pastel, entendí que este era solo el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación. La vida, al fin y al cabo, se trata de esos instantes sencillos que llevan consigo un inmenso significado. Esa noche, al ver a mi hijo dormir, comprendí que todo el esfuerzo valió la pena. Habíamos superado tanto juntos, y aunque el futuro todavía guardaba incertidumbres, sabía que lo enfrentaríamos como un equipo. Este nuevo camino requeriría amor, esfuerzo y honestidad, pero al final me convencí de que sería el viaje más gratificante que podríamos emprender juntos. Con cada día que pasaba, el amor se volvía nuestro ancla, y con cada nuevo amanecer tenía la certeza de que habíamos encontrado nuestro camino de regreso, unidos en una historia que se continuaría escribiendo y donde el amor prevalecería una vez más. Tiempo después del cumpleaños, aquella sensación de renovación se instaló en nuestros corazones.
Empezamos a establecer una relación más vibrante y auténtica, llena de espacios donde cada uno podía expresarse sin temor. Sin embargo, con el avance del tiempo, la vida se vio salpicada de nuevos desafíos que pusieron a prueba nuestra conexión. Mi hijo enfrentó los exámenes finales de la escuela secundaria, una fase crucial que le generaba presión y ansiedad. A medida que se acercaba la fecha, podía ver cómo las preocupaciones comenzaban a nublar su rostro y su ánimo. Recordando las lecciones que habíamos aprendido sobre vulnerabilidad, decidí que mi papel no sería el de solucionar todos sus problemas, sino ser su apoyo y compañero en este momento tenso. Establecimos una rutina de estudio en casa. Convertimos la mesa del comedor en nuestro espacio de aprendizaje, rodeado de libros, papeles y tazas de café. A medida que trabajábamos en cada asignatura, cada progreso se sentía como una victoria compartida. Entre ecuaciones y teorías, comenzamos a dar voz a nuestros sueños y aspiraciones. Era un tiempo donde cada error no era solo un tropiezo, sino una oportunidad de mejorar y aprender juntos. Una tarde, mientras revisábamos programación, un tema que tanto le fascinaba, decidí hacerle una pregunta que estaba en mi mente. ¿Qué quieres hacer después de la escuela? Para mi sorpresa y alegría, me respondió con entusiasmo: quiero ser programador. Me encanta crear cosas y ver cómo la tecnología puede cambiar vidas. Su respuesta iluminó la habitación y sentí ese orgullo paternal brotar con fuerza. Pero al mismo tiempo, una sensación de ansiedad se apoderó de mí. Sabía que la presión que enfrentaba era intensa y la vida después de la secundaria estaba llena de incertidumbres. Consciente de la lucha que representa la educación y de las expectativas que a menudo nos imponemos, decidí ayudarlo a trazar un plan. Juntos, buscamos cursos online y programas de verano que le permitieran profundizar en sus intereses y adquirir habilidades valiosas. Desde la programación hasta la ética en la tecnología, nuestras charlas se convirtieron en exploraciones sobre el mundo que se avecinaba, donde él podría dejar su huella. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. El día de su primer examen final, pude notar que la ansiedad había comenzado a tomar el control. Al llegar a casa, lo encontré sentado en su habitación, el rostro oculto entre las manos, las lágrimas a punto de brotar. Me acerqué con la firmeza de un padre, pero recordando la vulnerabilidad que ambos necesitábamos expresar. En lugar de recurrir a palabras de consuelo típicas, me puse a su lado en silencio, dejando que el momento hablara por sí mismo. Finalmente, tras unos instantes de tensión, comenzó a hablar. Su voz temblorosa me reveló que no solo temía por el examen, su ansiedad abarcaba sueños y expectativas. Sentía que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Con cada palabra, yo recordaba mis propias luchas y decepciones en mi juventud. Le revelé mis propias experiencias, haciéndole saber que no era el único que tenía miedo de fallar. Nuestros corazones se acercaron en ese momento. La conexión de padre e hijo se profundizó, dejando atrás la sensación de carga que a veces pende sobre los hombros. Esa misma noche, mientras cenábamos en familia, nuestra conversación era diferente. La tensión había sido reemplazada por un entendimiento renovado, un espacio para compartir y aprender juntos. Las risas y la camaradería regresaban a casa, y aunque la presión de la escuela continuaba, ambos sabíamos que teníamos el poder de enfrentar los obstáculos juntos. No siempre sería fácil. A cada nuevo examen, cada nuevo desafío, nos recordaríamos a nosotros mismos que el amor y la sinceridad en nuestra relación eran más importantes que las calificaciones en una hoja de papel. Con cada paso, desde los éxitos hasta las derrotas, éramos compañeros en un viaje de autodescubrimiento. Así, a medida que el año escolar llegaba a su fin, con graduaciones y nuevos comienzos en el horizonte, nos preparábamos para una nueva fase. Disfrutábamos de cada momento compartido, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, éramos conscientes de que juntos podríamos afrontarlo. El amor que habíamos cultivado se convirtió en nuestra luz, guiándonos en esta nueva etapa. La vida, en su esencia, es una serie de etapas. Pero en esta nueva aventura, descubrí que el verdadero significado del Padre y el Hijo radica no solo en los momentos felices, sino en cómo enfrentamos unidos los desafíos. En cada jornada compartida,
regresamos al amor, anclados en esa conexión que nos hacía indestructibles. A partir de ahora, sabíamos que podíamos esperar cualquier sorpresa que la vida nos ofreciera y ello se tornaba en un viaje emocionante, con la certeza de que no estábamos solos. El tiempo avanzaba rápidamente y la graduación de mi hijo se acercaba, un evento lleno de orgullo y nostalgia. Recordaba sus primeros pasos y cómo ahora se convertía en un joven lleno de sueños. Sin embargo, había un último reto antes de la graduación, su proyecto final que representaba no solo su esfuerzo, sino también su pasión por el campo que había elegido. Los días previos a la graduación, le vi sumido en el trabajo, perfeccionando cada detalle de su presentación. La presión empezaba a abrumarlo y comprendí que debía intervenir. Un día le propuse hacer una prueba de su presentación. Aunque dudó al principio, finalmente aceptó. Al escucharle hablar sobre su proyecto, vi cómo su nerviosismo se desvanecía. Cuando expuso su idea, su entusiasmo brillaba y su pasión era contagiosa. Le recordé que estaba preparado y que la vida se trata de enfrentar los retos con dedicación. La noche antes de la graduación, decidí hablarle sobre su futuro. Le recordé que no tenía que tener todo resuelto de inmediato y que la vida era un viaje que se construye paso a paso. Confía en ti mismo, le dije. Cada decisión es una oportunidad de aprender. El día de la graduación se sintió como una celebración de todo lo que habíamos superado juntos. Mientras veía a mi hijo recibir su diploma, comprendí que su logro era un testimonio de nuestro esfuerzo compartido. En los abrazos y risas de la celebración, entendí que no solo era su victoria, sino una nuestra. En un momento de inspiración, me acerqué a él frente a todos y le dije: «Hoy celebramos no solo tu logro, sino el camino que hemos recorrido juntos. He aprendido tanto de ti como tú de mí, y esta graduación es solo el inicio de muchos caminos por recorrer». Al ver su felicidad reflejada en su rostro, supe que estábamos en el umbral de un nuevo capítulo. A medida que los días se convertían en semanas, mi hijo comenzó a recibir ofertas de trabajo en su área de interés. Cada nueva oportunidad era un recordatorio de su esfuerzo y de cómo había crecido. Nuestras conversaciones se llenaron de expectativas y empezamos a celebrar cada pequeño triunfo como si fuera una gran victoria. Al reflexionar sobre lo vivido, comprendí que cada desafío enfrentado nos había fortalecido. No importaba el futuro incierto que se avecinaba. Sabíamos que el amor y la conexión que habíamos construido serían nuestro refugio. En los momentos de duda, el amor seguiría siendo la brújula que nos guiaría. Una tarde, mientras el sol se ponía, comprendí que aunque todos enfrentamos incertidumbres, siempre tendríamos el amor que nos había llevado hasta allí. Pensé en el viaje que habíamos recorrido, cómo cada paso, ya sea en las victorias o en las derrotas, había sido significativo. Cada día es una nueva oportunidad, reflexioné. Tenía la certeza de que pase lo que pase, lo haríamos juntos. La conexión entre un padre y un hijo es un faro en las tormentas, una luz que siempre ilumina el camino de regreso a casa. Con esta certeza en el corazón, sabía que nuestro viaje juntos apenas comenzaba, lleno de sorpresas y aprendizajes, siempre anclados en el amor que nos uniría en todas las etapas que nos aguardaban.